Ahora empieza nuestro consultorio de bolsa, donde ya saludamos a Roberto Moro, analista de Data Negocio. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Market. Buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días. Vamos ya con nuestras consultas de bolsa. Les dejo dos números de teléfono: 91 242 8383, 91 242 8383. También nos pueden escribir al WhatsApp 657 78 91 16. Roberto, Juan Enrique, ya tenemos alguna oyente que nos llama. Se trata de María de Valencia. María, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Ya están todos aquí de vacaciones. Ya estamos de vuelta. Cuéntanos, María, ¿cuál es su duda? Buenos días a todos. Mire, a ver si me pueden analizar o qué les parecería entrar ahora que está muy baja de precio, Técnicas Reunidas. Si es momento, si ha tocado ya suelo, si se puede entrar o qué consejo me da. Y que me analizaran Corporación Financiera Alba, que la tengo con pérdidas, a ver qué opinan al respecto, dadas las circunstancias de conforme está ahora el IBEX, y Repsol. Pues y Pescanova, a ver qué les parece Pescanova, si puede recuperar un poco. Venga, vamos a ver qué nos cuenta María. Gracias, muy buenos días. Gracias, un saludo, buenos días. Pues Roberto, Juan Enrique, por donde quieran empezar. Roberto, por ejemplo, no sé si tienen por ahí el gráfico de Técnicas Reunidas para entrar, ¿cómo lo ve? O Juan Enrique, como vean. Sí, a ver, voy con Técnicas Reunidas, si le parece. Perfecto, cuéntanos, a ver cómo lo ve para entrar, es lo que quiere María. A ver, la secuencia es muy bajista, ¿no? Parece que quiere estar dando alguna señal de giro en la tendencia. Dentro de todo lo malo, digamos, lo único bueno es que ha sido capaz de aguantar por encima del 0,618% de Fibonacci a la última subida, la que comenzó en junio del año pasado, en 2090, y bueno, ha aguantado por encima. Dentro de lo malo, bueno, ahora, el nivel actual a mí no me parece suficiente como para tomar decisiones de inversión. El primer nivel por encima del cual creo que se podría empezar a comprar es 29,60. Mientras tanto, estaría un poquito a verlas venir en Técnicas Reunidas. Juan Enrique, no sé si tiene alguno de los otros que nos comentaba María, Corporación Financiera Alba, Repsol o Pescanova. Sí, los tenemos todos. En este caso, con respecto a Corporación, es cierto que tras los últimos impulsos protagonizados, en este caso por la compañía, veíamos cómo tanto en el medio y largo plazo conseguía pronunciar esa senda alcista con buenas proyecciones y sobre todo buenos movimientos de impulso, superando en este caso la zona de los 50, incluso llegando a alcanzar niveles de objetivo por 55 euros, buena relajación también, buena consolidación de precios hacia esos 50 euros, buen retorno hacia un parámetro interesante, sobre todo en cuanto al Fibonacci. Desde el punto de vista fundamental, hablamos de una compañía interesante, con una volatilidad muy inferior a la referencia. Estaríamos hablando en este caso de un 34% menos de volatilidad que su mercado de referencia, y el nivel de PER es ciertamente bajo, aunque es cierto también que la deuda es relativamente elevada y eso lógicamente le deja un poco fuera de juego. Desde el punto de vista técnico, yo creo que mientras que los precios aguanten la zona de los 50 euros, es posible que veamos impulsos en el corto plazo con nuevos objetivos hacia los 55, por lo que una entrada sobre estos niveles sí que nos podría dar cierto margen a ver una continuidad. Ya siempre digo, en este caso con un stop muy bien acotado a la pérdida, en este caso al cierre de esos 50 euros, y a dejarlo correr si vemos que consigue de alguna forma encaminar de nuevo esos impulsos alcistas. Repsol, otro de los valores que nos ha comentado Roberto, no sé si lo tiene también el gráfico para poder responder a María. Sí, a ver, ha sucumbido en dos ocasiones recientemente ante la zona de 14,80, pero también debemos pensar que si es capaz de superarlo, sus máximos históricos con gráficos que ajusten pagos de dividendos los tiene ligeramente por encima de 16, es decir, si compramos por encima de 14,85 estaremos a un 6% aproximadamente de sus máximos históricos. Realmente merece la pena, quiero decir. Hay muchos otros títulos que se encuentran mucho más alejados, no solamente de sus máximos históricos, sino a lo mejor de máximos relativos anuales. Con lo cual, quizá el grueso de todo lo que teníamos que ver en Repsol, pues prácticamente está todo conseguido, ¿no? También depende mucho del horizonte y del cariz inversor de nuestra oyente, ¿no?
pero yo empezaría a claudicar en Repsol, ¿no? Poco a ganar para un escenario además general tan incierto como el actual. Y Pescanova, Juan Enrique, que es el último valor por el que nos preguntaban. Bueno, tras ver precios en ese caso de movimiento corporativo, seguimos viendo algo de incertidumbre en la compañía. Veíamos cómo alcanzaba una volatilidad importante, al menos en el corto plazo, desde precios muy inferiores, incluso llegando a alcanzar precios cercanos o incluso superior a la zona de los 3 euros. Por el momento, tranquilidad en ella. Es una compañía con volatilidad, pese a la tranquilidad que tiene ahora mismo en el corto plazo, y pese a que vemos que parece querer aguantar, al menos en ese estricto corto plazo, la zona del 1,23. Los precios de cotización actuales, lógicamente, dejan fuera de juego a perfiles conservadores y, sobre todo, en este caso, perfiles que quieran una tranquilidad en el mercado. Ahora mismo no creo que sea momento para estar en la entidad, como digo siempre, a la espera de ver movimientos corporativos, sobre todo nuevas decisiones por parte de la compañía. Por el momento yo no entraría. Es cierto que los niveles están acotados y en ese sentido daría mucho margen en cuanto a esa volatilidad para tener buenas referencias y sobre todo buenas rentabilidades, pero lógicamente tenemos que ser conscientes de que eso no es gratuito y que al final obviamente también podemos incurrir en pérdidas importantes. Con una volatilidad mayor en este sentido nos podría dejar fuera de juego y sobre todo no poder deshacer posiciones a nuestro gusto y sobre todo los niveles que desearíamos pese a colocar un stop, y eso lógicamente es algo que el riesgo que asumiríamos en ese sentido sería demasiado elevado, por lo que bajo mi punto de vista dejaría Pescanova ahora mismo al margen. Por cierto, sepan, el director general de Novartis ha anunciado que va a dejar el cargo en 2018. Antes de seguir con las dudas de nuestros oyentes, será el 31 de enero del próximo ejercicio cuando deje el cargo al frente de la farmacéutica suiza Novartis. Vamos con más dudas al WhatsApp. Nos escribe, no nos dice su nombre, un oyente, y nos dice: para los analistas, ¿no creen que se le está poniendo demasiada atención al fantasma de Corea? El oyente dice que sí sería buen momento para comprar algunos valores para largo plazo, que si pueden ustedes, si le pueden decir 3 valores. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo con ese horizonte de largo plazo, ninguno. No solamente porque es un plazo que yo no manejo, sino porque el escenario general que yo contemplo para, digamos, comienzos de año, se da de patadas con comprar. Así que yo, con ese horizonte, ninguno. Juan Enrique. Bueno, yo creo que hay alternativas. Es cierto, estoy de acuerdo en que se le está dando demasiada importancia a la situación de Corea. No digo obviamente que no la tenga, que por supuesto que tiene importancia, pero bueno, por suerte en ese sentido los mercados financieros cada vez se van manteniendo más al margen de todas estas situaciones, y eso obviamente es positivo porque no nos dejamos llevar por el miedo, que al final es lo que se busca, ¿no? En este sentido, tanto en los conflictos en cuanto a Corea como todo conflicto terrorista, lo que se busca es generar miedo. No digo que no se dé el caso, pero es cierto que es muy diferente a lo que podíamos protagonizar hace cosa de 10 años, ¿no? Entonces esto lógicamente es saludable. En cuanto a compañías que puedan tener un comportamiento favorable de cara sobre todo al largo plazo, lógicamente hay que ver los ratios que hay. Por descuentos, métodos comparativos, sigue habiendo entidades con muy buenos ratios de descuentos. Vemos financieras como Santander y BBVA que siguen teniendo buenos márgenes, aunque es cierto que los impulsos que han protagonizado sus precios le dejan un margen inferior, pero pese a ello seguimos viendo buenos ratios en posibilidades de crecimiento. En cuanto a compañías estables, yo creo que Día es una alternativa bastante buena. Inmobiliaria Colonial también deja mucho margen de maniobra pese a los impulsos que ha protagonizado los precios. Técnicas Reunidas la comentábamos anteriormente. Yo creo que en general para largo plazo puede ser una compañía que, por los descuentos que tiene en cuanto a un 15-16% descuentos por métodos valorativos en cuanto a la parte micro y macroeconómica, seguimos viendo un ROE y un ROA muy interesantes en la entidad. El PER que tiene y el EBITDA, los últimos resultados presentados fueron buenos pese a los movimientos que ha protagonizado los precios,
y eso lógicamente le deja un escenario interesante a tener en cuenta. Lógicamente la volatilidad que tiene sigue siendo superior a la referencia y eso deja un poco fuera de margen, pero pese a ello yo creo que son alternativas interesantes que hay que tener en cuenta y ahora mismo yo no creo que nos tengamos que dejar llevar por el miedo. Es cierto que nos encontramos ante un IBEX 35 cotizando cerca de los 10.200 puntos y que no tendríamos ningún problema en seguir viéndolo bajar incluso a la zona de los 9.800 o 9.500 y pese a ello seguir teniendo como referencia para un largo plazo ciertas compañías que pueden tener un buen recorrido como las citadas anteriormente. Y tenemos más noticias de grandes dentro del IBEX. Telefónica, que ha iniciado la semana hoy con un recorte de recomendación de JP Morgan. Otra que también está afectado por el mercado de divisas, por esos cambios, es Inditex. Ha tenido 2 nuevas rebajas de valoración, así que los grandes, en el caso de Repsol también ha habido una rebaja por parte de Deutsche Bank. Muchas rebajas en este inicio de curso. Mientras vamos a seguir respondiendo sus dudas, nos escribe Javier de Asturias y nos pregunta por entrar en SACIR y Telefónica, precio de entrada y recorrida. A ver, en Telefónica, el actual puede ser un buen momento de entrada buscando rebotes de corto plazo, porque está muy cerquita de un soportazo, la zona de 8,90, es un soportazo, es más, es un nivel cuya pérdida probablemente coincidiría con pérdidas también de la zona de 5,40 en el Santander y podría conllevar también la pérdida del soporte de corto plazo de corto medio plazo del IBEX, que son los 10.100, es decir, esas tres cosas podrían producirse al unísono y serían desde luego indicativas de que algo no está funcionando, al menos no en el IBEX. Si eso por añadidura conlleva pérdida en el DAX de la zona de los 11.900, pues tendríamos un problemita, la verdad. Pero el actual y buscando algún rebote puede ser un buen nivel de entrada. En cuanto a SACIR... Por cierto que SACIR esperábamos que hoy presentara resultados, pero al final ha retrasado esa presentación. Bueno, SACIR... en principio creo que sí se puede hacer un intento comprador. El viernes fue capaz de cerrar prácticamente en el 50% de la tremenda vela que nos había dejado el miércoles. En definitiva, si tomamos posiciones en el momento actual, puesto que puede seguir con el rebote, la zona de 2.22 debiera ser el stop loss, ¿no? Y al fin y al cabo no nos queda, es decir, en términos de ecuación riesgo-rentabilidad, si somos capaces de observar ese stop loss en 2.22, podemos hacer también un intento comprador. Vamos con una llamada al teléfono 91-242-8383. Nos llama Alex de Barcelona. Alex, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es su duda? Bueno, pues espero que hayan pasado unas buenas vacaciones, lo primero. Igualmente, Alex. Igualmente. Y lo segundo, bueno, me acaba de resolver Roberto Moro el tema de SACIR, que también iba a preguntar sobre él, así que me centro en inmobiliaria colonial, en donde me gustaría reentrar. Y la pregunta es, este doble suelo intermedio que ha hecho desde que tomó el último impulso alcista y ese aparente doble techo también, con dos crestas, en definitiva, ¿cómo lo ve? O sea, si cree que va a romper hacia abajo, aprovecharía los recortes caso de producirse y hacer una entrada sobre, yo había calculado el 7.95 aproximadamente, o sea, que no perdiera el último, desde que retomó el impulso alcista, en 7.90, que rompe allí. Si aprovecharía los recortes para entrar o no, o lo ve demasiado peligroso, porque ya digo, ese aparente doble techo, si no lo supera, creo que se va a ir para abajo. Y en todo caso, si lo vea, una buena estrategia es ese 7.95. Y luego, por favor, sobre Logista, he reentrado justo hoy, ya entré justo antes del dividendo, porque es una operación que Logista suele hacer, recuperar el dividendo que pagó, y he entrado hoy a 7.80. A ver si se lo digo bien. A ver cómo lo ve en el más inmediato corto plazo. Si
Si me he equivocado, si no, ¿qué me puede aconsejar? Pues... 780, no, perdón, 780, 2080. 2080 en Logista. Pues a ver qué nos cuentan nuestros expertos. Gracias, Alex. Muy buenos días. Buenos días. Pues señores, no sé qué opinan ustedes de Colonial, cómo ven esa posible ruptura a la baja que quiere aprovechar Alex en los 7,95. Ahora Colonial está con una caída del 0,95% en torno a los 8,16 euros. ¿Cómo lo ven? Juan Enrique. Sí, en este caso comentaba antes, personalmente es una compañía que me gusta, en líneas, sobre todo por líneas fundamentales, seguimos viendo unos ratios muy buenos por niveles de PER, con un cercano, muy cercano a la zona de los 9 puntos, sigue siendo un PER muy asequible dentro del sector al que pertenece dentro de Europa y también en general para el mundo, pero en concreto para España sigue siendo una entidad con ratios muy buenos de descuento. La beta, pese a los impulsos que han protagonizado los precios desde el entorno de los 6 euros que veíamos a finales del ejercicio 2016, sigue estando un 16% inferior al precio de referencia y sobre todo al IBEX 35. El EBITDA presentado en los últimos resultados fue muy bueno, sobre todo las líneas de negocio que tiene abiertas siguen dando mucho margen, una compañía que tenía muy externalizada su línea de negocio, pero que ha ido incrementando su parte interna y eso lógicamente le favorece para la recuperación que está teniendo. Bajo mi punto de vista, por fundamentales, poco que destacar desde el lado negativo. Es cierto que desde el plano técnico, desde el punto de vista del análisis técnico, esa zona del 8,25 le puede costar un poco en el corto plazo. Veremos a ver si eso le da margen a reflejar ciertos recortes hacia los mínimos anteriores en cuanto al 7,95. Si eso da lugar, obviamente podríamos valorar la posibilidad de retomar posiciones largas en la entidad. Por el momento no lo haría. Lógicamente el ratio riesgo-rentabilidad no nos sería nada favorable porque estaríamos entrando de nuevo en máximos anteriores. Esperaría dos acontecimientos: uno, que bajase a la zona del 7,95 mencionado para poder entrar con un stop acotado al cierre por debajo de este mismo nivel, o por el contrario, que superase la zona del 8,25, lo hiciera con consistencia, consolidara dicho nivel y entonces podríamos entrar porque ese ratio riesgo-rentabilidad sería mucho más favorable en ese sentido. Ya digo, por fundamental es una compañía muy buena, por técnico obviamente ahora mismo para entrar en el estricto corto plazo es posible que no sea el momento. Roberto, ¿y cómo ve Logista, el otro valor por el que nos preguntaba? Los ha comprado justo hoy los títulos en 20,8 euros. Bueno, a mi entender es un título que en el corto plazo nos deja sensaciones contradictorias, ¿no? Porque hace una semana aproximadamente nos dejó, y dentro de la secuencia tan bajista que traía, nos dejó una pauta de cambio de tendencia, es una envolvente alcista, pero lo que nos deja también en la jornada de, bueno, si hoy cierra más o menos como está, también a cortito plazo lo que nos deja es una pauta de giro a la baja, en forma de estrella vespertina. Por eso digo que son sensaciones contradictorias, ¿no? En esta situación, pues yo no sería demasiado flexible con el stop loss de esa posición que nos dice ha tomado a 20,80 y esperaría o reprimiría las ganas de comprar hasta que realmente fuera capaz de confirmar por encima del máximo anterior en la zona de 21,15. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa en primera hora en Gestión A Radio. Tenemos de nuevo una llamada al 91-242-8383. Nos ha llamado Javier de Vitoria. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Quería preguntarle a Roberto, en concreto, del tema. Acabo de picar más o menos en función de lo que le escuché hace 3 días a Roberto, en Argentina, de Bankinter. Me he metido, Bankinter, me he metido también en el Santander, que más o menos dijiste que posiblemente se podía entrar y salir aproximadamente. He entrado justamente a 5,41 y luego por otra parte también he terminado en 8,95 de Telefónica. Nada más. ¿Cuál es su opinión? Venga, estupendo, Javier, gracias. Gracias, muy Buenos amable. días. Roberto, pues díganos. Bueno, lo bueno es que ha entrado en soportes, ¿no? Luego el stop lo debe tener muy claro. En primera instancia no más de un 3% con respecto a su nivel de entrada, pero lo que antes se produzca, si en ese interín
y probablemente como consecuencia también de la actuación de Santander. Si en ese interín el IBEX pierde los 10.100, yo abandonaría todo, sobre todo si también eso lleva aparejado, y sé que me repito, la pérdida de los 11.900 del DAX. Es decir, más que fijarme en un stop particular para cada uno de los títulos, que insisto, yo no dejaría que fuera más allá de un 3%, por si se produce alguna situación particular en cualquiera de ellos que lo lleve a perder esos niveles, yo estaría pendiente de esos dos nivelazos, ¿no? El del DAX, el del IBEX, pero por supuesto el del DAX. Mientras tanto, bueno, la verdad es que ha comprado en zonas de soporte. Eso no sé si le va a producir efectos beneficiosos, pero en principio no es mala cosa. Así que, bueno, vamos a esperar a que el euro calme un poco sus ansias alcistas y ello repercuta positivamente en el conjunto de las bolsas europeas, porque si hablamos de las americanas no hay color. Es decir, hoy por hoy, ayer el viernes un nuevo máximo histórico en los dos Nasdaq, el S&P 500 a un 0,3% de esos máximos históricos, o sea que es Europa la que tiene un problemita. Nos preguntan a través del WhatsApp por BME, nos dice Antonio que tiene liquidez, unos 33.500 euros para invertir, y que si sería buena opción BME. No sé cómo lo ve Juan Enrique. No, lógicamente una compañía que es cierto que por fundamentales no se consigue desmarcar o de alguna forma no consigue destacar dentro de las perspectivas que tiene. Muchos rumores en cuanto a posibles OPAs de sobre todo empresas internacionales. Una entidad que en general sigue teniendo buenos ratios, la volatilidad que tiene no es elevada. Es cierto que por ratios comparativos no destaca, no estamos hablando de una compañía que tenga muy buenos descuentos, de hecho estaríamos hablando de descuentos inferiores al 5%, y esto le deja poco margen de maniobra de cara al medio incluso largo plazo. Hablamos de una entidad que desde el punto de vista técnico es cierto que intentaba y conseguía en algunas ocasiones superar niveles técnicos como eran la zona de los 32 y 33 respectivamente. Por el momento consolidación de medio plazo alcanzando niveles de los 30 euros. Podríamos ver la posibilidad de tomar posiciones lo más cercano posible a este nivel, con un stop acotado el cierre, la pérdida en este caso al cierre de esos 30 euros mencionados. Objetivos claros, nuevamente atacar esos máximos anteriores, que en este sentido pasarían por la zona de los 33,40, y ver un poco qué recorrido puede tener. Yo creo que es cierto que la zona de los 30 euros puede tener algo de impulso, puede tener algo de recorrido, pero es una compañía que personalmente para el medio largo plazo no mantendría, quizás sí para el corto plazo entrando lógicamente en los niveles mencionados, ya que el ratio riesgo-rentabilidad es muy favorable. Pues nos quedamos sin tiempo. Roberto Moro, analista de Adapta Negocio, Juan Enrique Cadiñanos de Admiral Market, gracias por estar este lunes aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Hablamos la próxima semana. A ustedes, un abrazo.